Bueno, buenas noches a todos. No sé si sale. Hola. ¿Es necesario para grabar partido? Hola. Ahí. No hace como nada. No. Bueno, le damos la bienvenida a todos a la mesa, realmente, por hacernos el honor de estar aquí con nosotros. Y bueno, tanto a EBU como a DEMU, en este ciclo de charlas que estamos haciendo, vamos a dar este cierre, casi cierre este mes, con el periodo de la transición de la dictadura a la democracia, y bueno, ya después informaremos de nuevos conversatorios. Ahora Cristina nos va a presentar a la señora Teresa. Bueno, ahí se escucha. Hola. No sé el cable acá, si está bien. Igual de todas maneras con mi voz natural. Bueno, antes que nada, como dijo Silvia, darles la bienvenida a todos en este ciclo de charlas, en este ciclo de conversatorios que arrancamos en el mes de mayo, que fue el mes de la memoria, seguimos en el mes de junio, reivindicando la huelga general, y ahora, como bien dijo Silvia, estamos con esta muestra fotográfica de cámara 3. Tenemos la presencia del compañero Ciro Gianbruno, uno de los fotógrafos de esta bella muestra que tenemos el día de hoy. No solamente queremos presentar esta muestra y obtener de primera mano toda la información, ¿verdad?, de la época, sino que también en esta noche especial queremos presentar lo que es la plataforma de EBU Cultura, que es algo nuevo que se ha implementado en nuestro sindicato, y que la verdad hay mucha tela para cortar, digamos. Así que en principio vamos a presentar al compañero Sergio Mautone, representante de EBU Cultura, quien nos va a contar un poco de qué se trata esta plataforma. Después la compañera Erika va a marcar un poco la historia, y por último nos quedamos con el foro de Ciro, que tiene mucho para contar. Así que muchas gracias a todos. Bueno, uso el micrófono. Si se escucha mejor. Hola, 1, 2. Hola. Hola. Pero esa, porque escuchar se escucha, yo solo digo los efectos de la transmisión. Bueno, muy buenas noches. Para nosotros es un honor, un gusto, un placer estar hoy acá. Yo estoy acá, pero en tendría que estar Martín como secretario del Interior, o las compañeras que llevan adelante esta maravillosa seccional compartida entre AEBU y ADEMU. Y la plataforma Cultura, a la que refería recién Cristina, tiene que ver con una iniciativa nueva y no, porque está inspirada en la vieja tradición de AEBU de atender no solamente el desarrollo profesional, es decir, cuidar y velar por las fuentes de trabajo y sus condiciones, sino además hacerlo sin descuidar una mirada integral del ser humano, una mirada integral que por supuesto considere e incorpore la cultura como un elemento fundamental. Y AEBU desde siempre, mucho antes de que se hablara de cultura, el sentido antropológico, como lo hablamos más recientemente, AEBU entendió este rol, y serían largos los ejemplos que dan cuenta de un recorrido. Basta mencionar que AEBU ha sido cuna, sobre todo en la época de la dictadura, de una cantidad de emprendimientos culturales que han ramificado al día de hoy. Muchos de nuestros artistas que hoy convocan miles de personas en distintos espacios han tenido nacimiento en AEBU, pero de eso podemos hablar otro día. Pero inspirados en esa lógica es que quisimos, y apoyados en la iniciativa que ya muchos seccionales, por ejemplo, venían impulsando, quisimos darle un formato tal vez un poco más orgánico y darle cabida a que pasen cosas, porque creemos que en este momento la cultura es una herramienta a la que tenemos que apelar como forma de incluirnos, como forma de relacionarnos, como forma de integrarnos, y de ahí que EBU Cultura no sea más que eso, una iniciativa ya en esta etapa que arranca en Piriápolis, donde vienen sucediendo una cantidad de cosas, pero con la vocación de extendernos a todo el país. Hace bien poco lanzamos EBU Cultura en la ciudad de Trinidad, en la ciudad de Durazno, anunciando incluso para ambas ciudades una cartelera de actividades. Bueno, estamos hoy acá, tenemos planes de extendernos rápidamente a Paysandú, a Colonia, en fin, esto crece y ojalá nos supere, como da la impresión de que están superándonos.
Así que un gusto realmente estar hoy acá y sumarnos a una iniciativa que ya se venía impulsando desde esta casa en relación, ¿no?, del rescate de la memoria, y que además tiene que ver con una cosa a la que apostamos y que nos gusta mucho, es decir, a la interrelación entre los gremios hermanos, porque creo que es la forma de construir malla social y de poder proyectarnos. Y dentro del esquema de memoria, bueno, tuvimos la iniciativa de hablar a sugerencia de un compañero con el Museo de la Memoria, con su director, con Elvio, a quien agradecemos muy especialmente que esté presente, agradecemos su presencia esta noche acá. Le planteamos la idea y yo creo que Elvio, que confesamos, es una persona en apariencia parca, pero con un corazón enorme y con una diligencia extrema. No pasaron 30 segundos que ya nos estaba recomendando el rescate de esta muestra, e incluso con la presencia de Ciro, cosa que agradecemos muy especialmente, y yo creo que augura no solamente la presencia de esta muestra hoy acá, sino la posibilidad de que esta muestra pueda recuperar espacios a nivel de todo el país, y que en la medida de vuestra voluntad también nosotros nos ponemos a disposición para que la espalda de AEU ayude a que esto llegue a todos los rincones, porque es importante que esto se vea, es importante hablar de estas cosas, es importante de afirmar la memoria, sobre todo atendiendo el momento convulsionado que hoy vivimos. Seguramente a través de la cultura no vamos a dar respuesta a las cosas, pero factiblemente podemos al menos ensayarlas, y eso es buena cosa sin lugar a dudas. Y bueno, la muestra hoy es una realidad. Destaco que además el propio Elvio estuvo presente en el montaje, cosa que además le agrega un plus, y entramos en contacto con Ciro, que también muy amablemente y muy dispuestamente quiso estar hoy acá presente y bueno, y charlar en un ambiente descontracturado sobre lo que ha sido este proceso. Así que agradecerles a ustedes el trabajo y la disposición, y ojalá que esto no sea más que el primer punto de una serie de nuevos encuentros. Seguramente va a ser así, y que nos encuentren construyendo espacios, ya sea a través de narración oral con Irene Collazo, ya sea a través de propuestas cinematográficas, ya sea a través de la música, pero bueno, que sea el manto de la cultura y de la oferta artística lo que también nos abra una puerta de relacionamiento y de mano extendida hacia toda la sociedad. Muchísimas gracias y adelante. Hola. No lo sé. Hola. Es casi un gesto. Mirá, ahí te Sí, pero estar como así me parece que no se escucha igual ahí, ¿no? Sí, ahí sale bien. Pero el parlante no. Sí, no lo escuchas tú que estás No, bien. porque es para la transmisión, no es para bien. la sala. Bien. Nuevamente un gusto de poder estar con ustedes acá, charlando una vez más. La última charla fue con Aurelio González, y yo le decía que me siento como un poco intimidada con tantas figuras en el medio, pero bueno, intentaré hacer lo mejor posible. Arrancamos con Aurelio, fotógrafo, en el proceso de dictadura, ¿sí? Todos esos años que fue muy doloroso para nuestro país y el resto de los países de Latinoamérica. Y yo hoy pensaba, ¿no? Repasando algunas cosas importantes para esta charla, de que hoy particularmente es un día muy importante que a veces como que pasa desapercibido, y como profesora de historia es importante que lo remarque. Un 14 de julio de 1789 se conmemora la toma de la Bastilla, ¿sí? Y la toma de la Bastilla fue, algunos podemos saber poco o nada o algo más de la historia, pero era un baluarte del Estado francés, ¿sí? Donde era una prisión, y se llevaban presos a todos los que iban en contra de ese Estado de carácter cuasi dictatorial. Entonces no es menor que un 14 de julio lo recordemos, ¿no? En este proceso de democracia donde el pueblo, ¿sí? Sale a pelear por sus derechos. O sea, la toma de la Bastilla se toma como un elemento, ¿sí? Para lo que fue la futura Revolución Francesa. Ese fue el hecho que marcó el pueblo francés, que dijo: hasta acá llegamos. Y bueno, y no es menor que lo recordemos hoy, ¿sí? En todo este proceso de democracia, ¿sí? Que se llevó lamentablemente muchas vidas, ¿sí? En el Uruguay, mucha gente presa, desaparecida, otros muertos,
en ese proceso de dictadura, que todos sabemos, ya lo hemos hablado, que arranca en 1973, y de lo cual los que somos como más jóvenes recordamos algunas cosas, ¿sí?, de esa dictadura o cosas que nos contaron. Conversando acá con el amigo chileno, hablamos de eso, ¿no? De lo que es todavía los resabios que quedan de esa dictadura en las sociedades latinoamericanas. Y que es difícil sacarse esa vestimenta y decir somos un país democrático, porque todavía tenemos como esos resabios de dictadura y de represión. Y también uno mismo, ¿no? En la vida cotidiana muchas veces reprimimos eso por miedo a. En esto de la recuperación de la democracia, ¿sí?, que se perfila hacia 1985, nosotros en realidad se fueron como perdiendo muchos derechos, sabemos con las medidas prontas de seguridad que arrancaron allá por el 67 o quizás antes, ¿sí?, en la década del 60, y se fueron perdiendo derechos que fuimos recuperando, que el país fue recuperando y fue apropiándose de otros derechos, ¿sí?, y de otras libertades que hoy estamos perdiendo nuevamente. Y no es menor que estemos acá nuevamente hablando, ¿sí?, y conmemorando una nueva democracia, pero en esta democracia un poco tutelada, si se quiere, lo podemos decir, con estos derechos de que estamos como, bueno, logramos derechos, ¿sí?, desde hace aproximadamente 15 años, y ahora estamos perdiéndolos. Bueno, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Qué es lo que nosotros como objetivo tenemos para esa recuperación de los derechos que nos costó, ¿no? Nos costó, digo, como sociedad, como nuestros padres, nuestros abuelos, que fueron los que estuvieron ahí en el frente de batalla, ahí durante la dictadura, resistiendo ese momento. Porque para nosotros, capaz que lo vivimos desde otro lado, que como niños, ¿sí?, pero también con ciertos miedos lo vivimos. Y estos miedos que nosotros vivimos desde nuestra infancia, de alguna manera lo vamos reflejando cuando somos adultos. Y en lo que me compete de lo que es el proceso histórico o del contexto de la predemocracia, del 83 al 85, que sí lo refleja muy bien en las fotografías. Yo estaba mirando atentamente las fotografías y es como, me pasa con las fotografías de Aurelio González, es como la continuación. Son realmente fantásticas todas las fotografías que hemos como podido disfrutar en estas charlas, porque arrancan en el periodo de predictadura y terminamos en la democracia con las fotos de Ciro, y me parece que es una manera muy rica de ver la historia. Y remontándonos un poco a 1977, que podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Que es como el camino hacia la democracia. Plena dictadura, sí, arranca en el 73, y en el 77 sí se anunciaba la realización de elecciones para 1981, pero con una única candidatura, ¿no? Que sabemos quién llega a la presidencia. ¿Se acuerdan? ¿Quién llega a la presidencia? Porque a mí me gusta como intercambiar. ¿Quién llega a la presidencia? No, Bordaberry es el que entrega el poder, ¿sí? Que está... Y el Goyo Álvarez. En esas elecciones está Goyo Álvarez, ¿no? Sí, a veces como que uno para nombrarlo, en realidad no quiere nombrarlo, pero es necesario en la historia. ¿Sí? De Miguel y aparece el Goyo. El Goyo, exactamente. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos la historia de Goyo Álvarez en ese periodo histórico, que se recrudeció las medidas prontas de seguridad, ¿sí? Las torturas, sobre todo aparecen nuevos métodos de tortura, y es terrible conocer cada método de tortura y contado desde los que fueron torturados.
Pero es en ese 1977 que se da un cronograma político, ¿sí? En donde aparece, bueno, elecciones para una candidatura interna y también para lo que fue un plebiscito, que todos se deben acordar del sí y el no, para un futuro proyecto constitucional, donde gana el no con un 57 y algo por ciento, ¿sí? La sociedad uruguaya, el pueblo uruguayo dice no, basta, no queremos seguir con esto, con este Estado, ¿sí? Donde tenemos nuestros derechos tutelados, y ahí arranca como el periodo como de camino a la democracia. Creo que con el plebiscito de 1980, ¿sí? Arranca como ese camino desde donde el pueblo se empieza como a despertar nuevamente, ¿no? Porque no es que fuera un pueblo dormido, pero era un pueblo con miedo, ¿sí? Un pueblo perseguido, torturado, ¿sí? Amenazado, sin libertad de expresión y sin esperanza. Una vez que a vos te quitan los derechos, te van quitando de a poco, día a día, esa esperanza de un nuevo amanecer, de un nuevo día, donde no sabes si en realidad vas a pasar el siguiente día. Yo contaba en la charla pasada que mi madre, ¿sí? Siempre fue como un ejemplo a seguir en este camino a la democracia, donde ella todos los días me contaba que cuando era estudiante del Guiaba, ella en realidad iba siempre en la mochila con bombas molotov, por las dudas, me decía. Entonces ese por las dudas a mí me quedaba grabado decir, mi madre quiere otro camino. Yo no entendía mucho, yo lo conté en la charla pasada, no entendía bien qué era lo que buscaba con ese por las dudas, pero después lo fui entendiendo. Era ese de, bueno, de mi parte, estoy haciendo algo para cambiar este momento. Y mi mamá, por ejemplo, mi papá siempre fue como un genio, como padre, pero más tranquilo, ¿no? En la política como que más pasivo. Mi madre como muy revolucionaria y me fue como transmitiendo esas ideas. Y también de lo que tiene que ver con esto, con la lucha de los derechos, y que si uno no lucha desde su lugar, no se consigue nada. Y en el descanso tampoco conseguimos nada, sino que es una lucha colectiva, es un contagio colectivo. Y en ese contagio colectivo es que hay una transición entre el 81, ¿sí? Por 3 años, ¿sí? Al 83, 84 aproximadamente, donde se da un periodo como de transición hacia la democracia. En el 83 en realidad se permiten ya se permiten algunos partidos políticos, ¿sí? Como el Partido Nacional, el Partido Colorado, ¿sí? Y la Unión Cívica. Esos eran los 3 partidos que estaban como autorizados a las elecciones internas. El resto no, la izquierda queda excluida con Iber Sereñe, sobre todo en la cabeza, que en las elecciones internas que te estaba hablando, propone el voto en blanco, ¿sí? Como propuesta de la izquierda, que al final se llevó a cabo, que fue como el pionero del voto en blanco, que muchas veces no lo sabemos, pero fue Iber Sereñe el que propuso la opción alternativa al voto en blanco para que fuera de la izquierda. Desde la cárcel, desde la prisión era lo que iba a hacer, lo que iba a decir, y fue realmente un acto que fue acompañado, no sé si masivamente, pero por mucha gente, porque además el hecho fue que, como dice Ciro, desde la cárcel, desde la prisión, y que hoy en día el voto en blanco está como desvirtuado, ¿no? Ya sabemos cómo funciona ahora el voto en blanco. También en ese proceso de las elecciones, ¿sí? Que se dan en el 82, las listas ganadoras son las opositoras a la dictadura, y eso le dio fuerza a los movimientos que estaban prohibidos, ¿sí? Que estaban proscriptos y que eran perseguidos también. Entonces las reuniones que habían durante ese periodo predemocrático tenían que ser clandestinas, y porque ya más de 3 personas se consideraba algo como en contra del régimen dictatorial, ¿no? Por eso la cámara 3. La cámara 3. Ahí relacionamos con todo.
Bueno, ahora yo viendo las fotos, ¿sí? Esa foto que es en la explanada, ahí en la Biblioteca Ahí Nacional. es justo en el pasillo entre la universidad y la biblioteca. Es una de las marchas de... Eso fue el domingo a mediodía. Que la marcha de junio es. Sí. Y todo el entorno fue muy interesante porque estaba la feria de Tristán Narvaja ahí delante. Pero ahora lo relato después con la foto. Bien, bueno, y volviendo a 1982, que fueron las listas opositoras que ganan, ¿sí? Se comenzaron a funcionar las convenciones partidarias que se llaman, ¿sí? Que bueno, se acepta que los partidos comiencen a dialogar digo, entre comillas, porque ahora voy a explicar, para cómo se pueda retornar a la democracia. En ese camino a la democracia comienzan estas convenciones partidarias. Que bueno, que arrancaron en 1982, final del 82, principio del 83, pero que dejan de funcionar, ¿sí? En el 83, ¿por qué? Porque en realidad ellos, los partidos políticos, estaban convencidos que no podían seguir dialogando en un proceso democrático cuando todavía había medidas represivas y de tortura y de persecución. Entonces, en ese ámbito era imposible poder dialogar y construir una futura democracia. Y en ese contexto es que, bueno, deciden abandonar estas conversaciones, ¿sí? Lo que sí, en el 83 pasa algo muy, yo creo que llamativo y novedoso, que es que se permite el acto del 1 de mayo, ¿sí? Y fue multitudinario. O sea, yo creo que no se lo esperaban y fue realmente un acto donde el pueblo dijo, acá estamos. ¿Sí? En ese acto del 1 de mayo, que hacía muchísimo tiempo que estaba prohibido, y la gente, el pueblo se pronuncia, sobre todo ahí le da fuerza a los movimientos sindicales. ¿Sí? Esta es donde está el Barrogallo. Todo eso y General Flores seguía bien. Bueno, ahí yo ahí creo a Alba Roballo, me acuerdo, tengo alumnos en el Manuel Rosell, voy a hacer un paréntesis porque voy a contar una anécdota. Cuando estaba en quinto de liceo, en el Manuel Rosell, ahora doy clases en quinto humanístico, en el mismo salón, y cuando entro a la primera clase me hizo recordar todo lo que cuando fui estudiante, ¿no? En ese liceo hice un trabajo sobre Alba Roballo, que en realidad nadie la conocía, pero a mí, con estos relatos de mi familia, siempre fue como una persona, para mi familia, como una mujer muy destacada y con una actitud de lucha femenina y por los derechos de la mujer muy fuerte. Entonces hice un trabajo para historia, para ese año, no voy a decir el año, pero hace muchísimo tiempo, donde realmente conocí muchísimo de esta mujer y quedé fascinado. Fascinado. 1923 fue baleada. Fue baleada. Y todos los proyectos de ley... Sí, exactamente. Y todos los proyectos de ley que ella presentó, es una carrera política de esta mujer de Alba Roballo interminable. Es como una fuente que uno nunca termina de descubrir. Y quedé maravillada cuando tenía solo 17 años con ella. Creo que hay figuras tan importantes en nuestro país que no son conocidas, ¿sí? Que a través de las fotos nosotros podemos como esto, ¿no? Como poder profundizar en lo que tiene que ver con la vida de los uruguayos que hicieron esta historia y que hicieron posible la democracia. Atahualpa del Chopo, ahí cuando lo veía en la foto, es espectacular cómo está parado con una grandeza de decir, estamos acá, Ese fue el día que volvieron del exilio. El aeropuerto al galpón. Al galpón, y estaban con el elenco que había vuelto, todo el elenco que había vuelto. Entonces, en esta vuelta a la democracia, donde empieza, ya les digo, con el plebiscito del 80, es
toda una serie de sucesos uno tras de otro que termina en 1985, ¿sí? Cuando Julio María Sanguinetti asume la presidencia del país. Pero hay datos como básicos y muy ricos que tienen que ver con, a mediados del 83, aparecen los primeros apagones, ¿sí? Y los cacerolazos, que también contaba que a mí me resuena todavía esos cacerolazos y me gustaba el ruido siendo muy chiquitita. Yo apenas tenía unos 3, 4 años, ese ruido y que me sonaba algo como una música como que me ponía feliz. Y veía, me saltaba el corazón en ese momento siendo niña, muy chiquitita, porque no sabía nada de lo que estaba pasando, pero sentía esa felicidad en las calles cuando la gente salía. Nosotros siempre vivimos como en el Molino, ahora me mudé, pero de chiquitita, íbamos a Doctor Puey a cacerolear. Y yo buscaba siempre la misma cacerola y le decía, mamá, ¿dónde está la cacerola? Para poder cacerolear con ella. Y los apagones eran tremendos, o sea, era... primero que había apagones muy seguidos también, porque era como que nunca se sabía si era un apagón de UTE o si realmente la gente apagaba la luz. Pero eso no me quedaba nunca claro. Pero sí los cacerolazos en defensa de estos derechos, ¿no? Que sean vueltas nuestros derechos y libertades para poder salir de este momento que estamos transitando como sociedad uruguaya y como sociedad latinoamericana. Hablábamos recién con mi compañero que la dictadura de Chile también fue muy dura, así como la Argentina, donde, bueno, estaban junto con Chile, Paraguay, Uruguay, tenían un acuerdo del Plan Cóndor, ¿sí? Donde vos podías exiliarte, pero igual te iban a perseguir. O sea, tenían toda la información de dónde estabas. Y de hecho, hay un dato no menor que está bueno saberlo y tiene que ver con la mayor desapariciones fueron en Argentina, no en Uruguay. Entonces, eso nos da de que en realidad nuestro país estaba tan ligado a lo que tenía que ver con el Plan Cóndor, este medio, ¿sí? De control que venía desde Estados Unidos, donde realmente la política y estrategia de inteligencia era un plan tan armado que donde te fueras, te seguían. Y era así. Con todas las letras y con mayúscula. Bueno, en el 83 entonces se reinician estas conversaciones con los partidos políticos, pero en el 84 ¿sí? Vuelven a tener un acuerdo entre los militares y los políticos donde van a fijar elecciones, y elecciones para noviembre, que son las elecciones que, bueno, que son el 25 de noviembre y que da, bueno, ganadora a Julio María Sanguinetti, donde se retorna a la democracia. Pero hay otra cosita que quería decir antes de darle la palabra a Ciro, y es que los movimientos ¿sí? Sociales tuvieron mucho que ver en este proceso democrático, sobre todo el movimiento estudiantil. En el 83 se da algo que se llama la Semana del Estudiante, ¿sí? Con una marcha. La primavera, pues fue en septiembre. Sí. Se marchó del Obelisco hasta el Estadio Defensor, y hubo un gran acto. Multitudinario, masivo, donde en el 82 se crea la Asociación de Estudiantes de la Enseñanza Pública, ¿sí? ACEP. Para después llegar a la FED. A la FED. Bien. Entonces ahí no solo habían estudiantes universitarios, sino también estudiantes de enseñanza media que tenían gremios estudiantiles fuertes, donde estaba el Miranda, el Guiaba, ¿sí? Algunos otros liceos que acá estaba el Manuel Rosé también, que tenían Las Piedras, tenía un movimiento fuerte estudiantil, donde bueno, comenzaron como en esta presión hacia el retorno democrático. Y fueron un pilar importantísimo porque empezaron, bueno, con la foto de ahí de Atahualpa del Chopo, empezaron eventos culturales también a hacerse, ¿sí? El exilio, la vuelta al exilio de
veía de los olimareños, que ahora no sé dónde está la foto. En el Estadio Centenario. Ese mismo día. Andaba Citarrosa ahí, ¿no? Sí. Citarrosa, ¿sí? Y bueno. Para la muerte de Rosnick estaba por ahí También, por allá. en el 84. Sí. ¿No? Esto fue disparador. Son todos eventos, pero como decía ella, que van disparando, es una Qué escala. mal, no fue mal, no, porque en 84. Roslick, y fue una disputa interna dentro del ejército. Había que hacer algo, fabricar, como fue en el 80 con los puntistas y cosas por el estilo, de fabricar siempre eventos para generar reacciones, pero cada vez fueron menores. Las otras fueron al revés. Al revés. Empezaron por Eso iba a decir. Candombe en Isla de Flores y empezó como, yo lo llamo como pequeños fueguitos, empezaron como a encenderse en distintas partes y también ese contagio de movilizaciones hizo tomar fuerza a los movimientos de la intersectorial también, ¿no? sí. Del PIT, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con los movimientos estudiantiles. Entonces se fueron como uniendo en esta suerte de movilizaciones cada vez más seguidas, pero también era difícil porque una marcha generaba represión, tortura. Igual el pueblo salía a la calle a defender sus derechos y sus libertades. En estos cacerolazos, en estos apagones y en estas marchas que no dejaban que el pueblo participara activamente. Empezó a participar activamente y fue lo que dio paso al retorno democrático. Porque si bien se dice, bueno, los militares propusieron un plebiscito y una reforma constitucional, el pueblo se animó a decir que no. Aquel señor fue el que propuso. Exactamente. Nos llevó y después nos sacó, porque ese señor en el año 87 propuso la ley de enseñanza. Sí. Y luego mataron a Libero Gutiérrez, después y bueno, y todos y grandes políticos, ¿no? Bueno, como está ahí Wilson Freire Aldunate, que el exilio fue realmente duro, y también su retorno, porque apenas llega el 16 de junio del 84, lo apresan. Y eso hace que el Partido Nacional no quiera participar de estas negociaciones para el retorno a la democracia. Entonces, la soberbia. Nosotros escribieron el pueblo nos llevó en el 71 a ganar en las elecciones porque la soberbia de diferentes candidatos los dividió. Nada, por poquitos votos, pero bueno. Y después la soberbia en el retorno. El señor, hay una foto en el barco, ¿no? Ahí. Acá, yo la había visto, allá, aquella. El señor venía en el barco. En con el todos barco, sus en el amigos. vapor de la carrera. Sí, y cámara 3 también me infiltraba. Sí, cámara 3 como siempre infiltrado. Bueno, en esa foto, pero arriba... era la soberbia, es decir, Montevideo lo esperó, nosotros le decíamos, No. se lo dio a Nicana. Sí, era obvio. Y de ahí bajó el helicóptero de ahí lo llevó a... No lo dejaron ni atrás. Además ni siquiera lo llevó juntos a él y al hijo, cada uno lo puso Sí, en un diferente, sí, era. para que no pudiera. Bueno, eso fue en realidad uno de esos fueguitos, ¿sí? Que se fueron como encendiendo hasta que se armó como la llamarada de este retorno a la democracia con las elecciones del 25 de noviembre, que bueno, se dan las elecciones nacionales y sale presidente Julio María Sanguinetti. Yo creo que a partir de ahí empezó un retorno progresivo a la democracia, porque si nosotros decimos el 1 de marzo de 1985 se terminaron las persecuciones, se terminaron los problemas con la libertad de expresión, no. Eso siguió unos años más y hoy en día volvemos a lo mismo. A tener poca participación, cada vez como que se nos limita más, la libertad de expresión
presión, sobre todo en la educación, está complicada, como docente lo digo, y soy testigo de eso. También los movimientos sociales, hay una marcha y bueno, por las dudas, estamos como atentos, las Fuerzas Armadas ahí están como atentas, entonces, bueno, estamos como nuevamente en una democracia un poco tutelada, ¿no? Que no sabemos bien hacia dónde va el rumbo. ¿Por qué? Porque tiene que ver, yo decía que bueno, que todas crisis económicas generan crisis sociales y futuras crisis políticas. En este momento estamos en una crisis económica y una crisis política. No podemos negarlo, es así, ¿sí? Y una crisis social donde los movimientos sociales y sindicales están siendo bastante perseguidos. Tenemos compañeros, y lo sabemos, que están siendo perseguidos, ¿sí? Tienen persecución sindical, donde no estoy diciendo nada que no sea confirmado, ¿sí? Es así, donde tenemos una crisis económica, pero no está como oficializada, ¿sí? Donde tenemos una crisis política, que el gobierno toma medidas, pero no está muy seguro, estamos jugando como a ver qué pasa, y en ese a ver qué pasa, el pueblo es el que sufre. Y bueno, lo que yo pienso es que nosotros nuevamente estamos en esta suerte de historia cíclica. Hay cuestiones que se vuelven a repetir. Y el pueblo en realidad es el único que tiene como la llave para que no se repita. Nosotros la tenemos, no hay otra. O sea, los gobiernos son elegidos por el pueblo y el pueblo los saca o permanecen si el pueblo quiere. Entonces, si nosotros estamos siendo cómplices de este momento tan particular, ¿sí? Donde estamos con una crisis económica bastante importante, no solo en Uruguay, sino en los países que tenemos al lado, nuestros países hermanos. Brasil es terrible lo que está pasando, Argentina que no puede con su condición económica y todos los días tiene devaluaciones y la gente en realidad se viene a Uruguay porque hay un poco más de estabilidad. Entonces, y somos como los hermanitos pequeños que venimos como sorteando estos coletazos. Que estamos en una situación híbrida, lo que a mí corresponde como profesora de historia, creo yo que estamos como en una suerte híbrida de economía, donde se están tomando medidas que no se sabe bien cuáles son las consecuencias. O sea, no hay un horizonte. Tomamos medida y probamos, tomamos medida y probamos. Estamos como en esa suerte de política. Exactamente. Entonces, en este retorno a la democracia, que a mí me tocaba como la parte del contexto, bueno, les puedo decir que no soy pesimista, pero no sabemos hacia dónde vamos. Esa es como ni en la educación, ni en la salud, ni en lo político, ni en lo económico. Estamos como probando. No, yo diría, eso me parece bárbaro, porque es lo que estamos viviendo. Estamos viendo una democracia que utiliza herramientas dictatoriales de alguna manera, ¿no? No, pero me quedó acá como, bueno, es inevitable para mí, la lucha de la amnistía general e irrestricta que hubo en todo el periodo, en estos periodos de transición, que fue una lucha que no podemos olvidar, ¿verdad? Para los presos, y bueno, que ahí está medio enredado. Eso yo históricamente no lo tengo claro, pero el pueblo uruguayo pidió la general y restricta porque y ellos aprovecharon de algo de eso. ¿Ellos se aprovecharon? ¿Ellos se aprovecharon? Los militares, quiero decir, que en esa negociación no la tengo tan clara qué es lo que ellos se aprovecharon, pienso yo. ¿El club naval decís? El club naval? Para todo lo que ellos hicieron, ¿no? Ah, la negociación del club naval. Está el club naval ahí. Los políticos y los civiles. Los civiles
negociaron con Cerdeña Expreso y con Cerdeña pidiendo que se negocie también, porque era de alguna manera, digo, había gente que se oponía totalmente, pero había un paso que se podía dar, que fueron algunos creados por todas estas medidas que estamos comentando, pero cuando ellos empiezan a negociar era un problema interno entre los militares y de ahí salió el tema del problema. O sea, había militares que querían largar la esponja desde hacía tiempo. Yo conocí a algunos que me dijeron, yo de coronel nunca en mi vida pensé pasar, me fui a escuela militar, esto y lo otro, no quiero ir a bueno. Hubo milicos que en el cuartel me dijeron, mira que cuando se dé vuelta la torta, esa porquería que estás comiendo ahí, tiraban en una mamorra. No, yo quiero milanesa con papas fritas y huevo frito. O sea, conocimos milicos de esos ahí en el medio de la cosa, como conocimos a Gabazo y a este flaco ahí. ¿Eh? Al pajarito Silveira. Sí, que se enojaba. ¿Qué persona? Era cuando perdía el control. Hacerle perder el control de la barra. Capaz que tenés que hablarle al micrófono para que... Sí, yo igual voy a cerrar con parte del contexto y vamos a escuchar a Ciro, que tiene un montón para contarnos y también para poder explicarnos estas hermosas fotografías que dieron paso al proceso democrático. Muchas gracias. Bueno, yo lo único que me considero es un testigo de esos tiempos. Primero nací en la derecha, mi familia era de derecha, si bien había el primer edil de Progreso, Mario de Bruno, era de izquierda. En el 71, el primer edil que hubo Hola. Ahí, agarrando así. No, era primo de mi padre, Mario de Bruno, y La posición en la boca. las descendientes siguen viviendo por ahí por Progreso, pero con los apellidos de los maridos. ¿Eh? Sí. Tiene gusto a vino. Tiene gusto a vino, claro. Bueno, Uruguay es muy chico. Uruguay es muy chico. En realidad, los llambronos traicionaron a su origen porque acá llegaron dos anarquistas italianos exiliados a Uruguay ya por 1970 y pico. Y después, con mi abuelo, terminó en la derecha y bueno. Ese fue el ambiente que nos criamos y bueno, yo tuve la fortuna de que conviví con esos movimientos estudiantiles del año 68 y ahí ya les pedí a mi abuelo que dejara de hablar de política y me dijo que me cambiara el nombre. Y entonces ya las cosas fueron, bueno, si oía vos, si lo llamó uno hablaba iba a ver del otro. Mi abuelo fue riverista, colorado riverista y facho perdido. Y después el resto de Jean Bruno que públicamente habla, activaron también de derecha. Pero esa es la historia de toda nuestra familia, gallegas, gitanas, y que vinieron con una y otra cosa. No sé si se escucha, yo por momentos siento que rebota y por momentos no. Sí, y la postura en la mano del micrófono. Si querés más cómodo el micrófono, pero si no. No, como digan, porque como. Hola, ahí se escucha bien. Si le pones la mano en esta postura y lo llevas más acá. Hola. Hola. Bueno, yo vine acá como fotógrafo, pero toda esta historia me interesa y sigo militando con la fotografía, que es el testimonio. Y a veces yo siempre recuerdo una frase que decía Fucho Musitelli, un fotógrafo, que lo que no se ve no existe. Y eso es una cosa que tenemos que saber.
tratar de documentar todo lo que podamos documentar o mostrar o relatar de cómo son las cosas. Cuando yo no tengo cosas que mostrar, empiezo a hablar de la tortura. Y ahí la gente me dice, no, eso ni me cuente, no sé, bueno, ¿existe la tortura o no? ¿Ah? Porque es de las cosas que más nos pueden llevar a arrimar a que alguien sienta algo que, si esto que me está contando este tipo lo dice, me lo hacen a mí, ¿cómo hacía para bancar eso? Y nada, yo le decía cosas hasta ridículas. No había nada mejor cuando el pajarito Silveira me agarraba para meterme en el tacho que me arme arriba de él. Bueno, yo decía, no quiero una piña en el abdomen, porque, perdone, pero estoy tratando de mostrar eso que les decía, las cosas hay que hablarlas. En medio de la tortura, que hacer fuerzas y cosas por el estilo, que te peguen un piñazo en el abdomen, si no te revientan la vesícula, te revientan alguna otra cosa. Entonces, yo apenas llegaba, el loco empezaba a pegar, empezaba a mear. Pero así, directamente, hijo de puta. Entonces se calentaba y me pegaba porque se calentaba y se olvidaba de lo que tenía que preguntarme. Es decir, es todo un círculo. Ya digo, esperemos que esto que ella está pronosticando con el poquito y todo lo demás no suceda, pero lo mejor es provocarlos. ¿Y la estrategia? Sí. Que pierdan el control, que lo pierdan ellos. Te estás asustando. Bueno, yo quiero testimoniar que a Ebu fue en esos tiempos un lugar de refugio y de solidaridad, y siempre había lugar para ir a reunirse. Yo trabajé en la prensa con el semanario aquí, todas estas fotos se vendieron a esos primeros periódicos que eran semanales, algunos quincenales, y fue de absoluta casualidad. Yo le digo el gorila porque era el apodo que tenía nuestro amigo cuando era más joven. Después, además de viejo, seguía siendo grandote y le decían el gori. Gran tipo, y yo aprendí fotografía con él y él aprendió política conmigo. Entonces, todo esto que tiene tanto contenido fue la combinación de un gran fotógrafo y un político. Yo soy político. Entonces, todas estas cosas las fuimos como previendo que esos hechos iban a suceder. Aquella foto de la señora con el cartel pintado ahí y los niños es absoluta, ¿no? Casualidad. Yo doblé, eso es obligado, y donde nace calle Maldonado. Y esto es obligado, que acá termina en Avenida Brasil. Yo doblé por obligado así, que en aquel momento era flechada para allá. Maldonado era flechado para allá, que ahora es flechado para acá. Así que vieron, la historia cambia de cosas. Y ahí paré, venía en auto. Paré, abrí fue el tinto fotográfico y lo que significaba. Y esa foto anduvo por todos lados, el semanario aquí la puso por varios lados y demás. Pero bueno, volviendo a la historia de las fotos, me tentó todo lo que hablo. Sí. Nosotros empezamos a sacar fotos oficialmente. O sea, yo estuve preso, para poner historias reales a varias cosas que cuando ella las nombró, yo nombré a Ibero Gutiérrez. Ibero Gutiérrez fue el primer manotazo de la derecha, porque nosotros hablamos, bueno, hay democracia, yo no doy tanto crédito a la democracia. El primero que fue la derecha más radical, el Escuadrón de la Muerte, que dio su paso, pero no pasaron más de 3 o 4 meses
meses que murió Julio Espósito, baleado frente a la Facultad de Medicina, un estudiante de 17 años, baleado por lo que es el equivalente hoy a la republicana y ese tipo de cosas. Entonces, ya ahí teníamos con Pacheco Areco, ha sido muy generoso, de que empezó en el 71. Con Pacheco Areco ya teníamos algo parecido a lo que está haciendo el Cuquito ahora. Perdón, señor presidente. Señor presidente. Ya está mostrando los dientes, pegando determinadas cosas, fabricando determinadas leyes, usando a la prensa para atemorizar, porque el pueblo uruguayo termina votando determinadas cosas. Porque la consigna principal fue: usted está bien ahora, no joda, quédense ahí, a usted no lo vamos a tocar. Fue lo que dijeron. Es decir, la cuestión pasa por esos lados, o sea, nos están adelantando con diferentes cosas y la gente quiere seguir, por lo menos, cobrando un salario. Bueno, nos bajaron el salario, pero seguimos cobrando el salario. Y otra cantidad de eventos y cosas que nos van manteniendo en este régimen de temor. Bueno, yo no puedo. Yo ahora venía por entre las piedras para atrás, entonces venía por entre las chacras y demás. ¿Por Mendoza? Sí, ya me olvidé que iba a decir. Que venía por atrás de la silla. Sí, pero quería decir, o sea, si el país está funcionando, sin embargo, nos estamos quedando sin fuente de trabajo. Fue algunos restos que hay por allí de industrias que ya no están. El extranjero, el chileno, y yo decía, acá había industrias. Ahora tenemos viñedos y cosas, y somos casi monocultivos, soja y alguna cosa más. Plantación de eucalipto. Y plantación de eucalipto, donde también hay un champurno. Bueno, la cosa es, a nosotros se nos dio la fortuna de estar sacando fotos en la llamada del 83, cuando reprimieron, porque la gente ya el año anterior había salido atrás de cada conjunto cantando, voceando, y primero bailaban y demás, pero después se va a acabar, empezaba a salir de los muchachos, porque eran en general los jóvenes y el vino estimulaba y de cosas por el estilo. Bueno. Y el año fue una trampa, porque Gonzalo Ramírez, estaban estacionados camiones y ómnibus ese día, cuando por Isla de Flores se agarró la cosa. Y aparecen, hay una foto por ahí que aparecen uno, no están acá. No, eso sí. Aparecen, primero aparecieron unas señoras policías con el gorrito tranquilo a interferir de que la gente no saliera atrás de su conjunto, como se hizo tradicionalmente siempre en las llamadas en los viejos tiempos. Salía cada grupo salía atrás de su comparsa, porque era como un cuadro de fútbol, de carnaval en aquellos tiempos, y los tablados, cosas así. Y bueno, ahí empezaron a intervenir y bueno, alguien de algún lado tiró la primera piedra. Por supuesto al lado de acá, contra el lado de ellos, y le cayó en la cabeza a una señora policía que estaba con el gorrito, es el de tela, y se cayó la mujer. Sí, fue así. Y afortunadamente,
no sacó la pedrada, pero Pero sí, bueno. sacó el segundo después, entonces empezó inmediatamente todo el tema de la represión. En ese momento no éramos cámara 3 ni nada por el estilo, pero sacamos esa foto que se la vendimos a una agencia internacional, a AP. Hace un rato estaba tratando de acordarme cómo se llamaba, pero no me acuerdo. El periodista que representó era una uruguaya, que trabajó en varios semanarios de ese tiempo. Y esa foto salió al exterior, la vendimos bien. Salió al exterior y al día siguiente que salió al exterior, el semanario aquí la levantó, fue el primero que era de la Democracia Cristiana, y ya después al tercer día salió esa misma foto en varios lados hasta en el país, no sé, con el relato de ellos, de la situación. Y eso activó que saliera más gente a sacar fotos y que saliera más gente a protestar. Porque además, ya que habían protestado y algunos venían eufóricos, que le habían tirado pedradas a los milicos, que 12 años sin tirar una piedra. Claro. La cosa se fue moviendo, como se fue moviendo con la primavera de los estudiantes y demás, que fue previo a esto, que fue paso a paso que se fue llegando a algún lado. Y ahí el gran crack es don Sanguinetti, fue el que llevó y convenció a los militares de mi planteo, pero digo, en el fondo de las cosas está eso. Yo sé porque fui personalmente a hablar con él, con alguna influencia familiar, había gente que estaba amenazada de muerte, y yo conseguí una entrevista con Sanguinetti, que estaba en Correo de los Viernes, que era un sótano en la calle Río Branco, y el doctor Mario de Pena, que capaz lo nombro, falleció ya Mario, y sus hijos estaban amenazados de muerte. Era un compañero que era más veterano que yo, y que estaba trabajando mucho en el gremio que habían creado los médicos, así como se creó el gremio Atlantic, que tenía 3 letras, así como el PIT se habían inventado acá, los estudiantes tenían hacer, y este hombre trabajaba en la española y demás, y empezó a tener amenazas y amenazas con sus hijos también. Entonces fuimos a hablar, yo tengo una hermana colorada que andaba ahí en el partido colorado y cosas por el estilo, y le dije que quería hablar con Sanguinetti, que tenía esto. Y acá van a tener otra paradoja del Uruguay de ese tiempo, porque fuimos y Sanguinetti nos recibió con besos de abrazos, masita nos puso porque no tuvo tiempo. No, doctor, pero usted no se preocupe porque yo soy amigo del coronel Varela, que era el jefe de policía en ese momento. Y dice, no, él siempre nos explica, y empezó a buscar cosas y hacer una especie de maquete en la mesa. Y entonces dice, porque él, que si van las marchas por 18 de julio, él despliega las tropas por acá y después interviene por acá. Entonces, cuentos, cosas. Pero el tema era que estábamos ahí con Mario de Pena y que salió contentísimo, porque le dijo, no, doctor, usted no se preocupe, no va a pasar nada. Y embalado Mario después fue, a la semana siguiente consiguió un amigo blanco y se fue a hablar con Carlos Julio Pereira, a la casa de los Lamas, ahí en Uruguay. Y dice, este loco no sabe nada, dice, pero no sé qué. Carlos Julio le dijo, mire señor, nosotros no tenemos ningún contacto con los milicos, así que no podemos arreglar nada. O sea, la paradoja de cómo este hombre participó en todo, porque yo te interrumpí hoy, y es, en el año 68, yo estaba en primer año de facultad de medicina, y ahí fue donde mataron a Julio Espósito, y en ese tiempo el señor Julio María Sanguinetti era el que proponía la ley de educación, y el argumento que tenía la FEU en ese momento que era una ley extraída de la filosofía de Mussolini.
mussoliniana. Ahí me salió. Era el argumento que además nosotros poníamos en los boletines y cosas, nosotros siempre argumentábamos cómo se manejaba. O sea, la historia de Zamora tenemos que, como dice ella, tenemos que contarla, tenemos que mostrarla. No les hablamos, nuestros amigos y demás, cuando nos llevaron presos tuvieron miedo, temor, se cuidaron, muchos se fueron para el exilio, después no volvieron, a veces algunos no porque no quieren volver, sino porque nacieron sus hijos en México o en Suecia o no sé cuándo, y su familia fue eso. Y bueno, Cámara 3 empezó entonces volviendo con esa marcha de carnaval por la calle Filadelfia. Y a partir de ahí nos subieron todas las ofertas para trabajar en diferentes lugares y pasamos a ser también una especie de agencia. Nosotros le decimos agencia Cámara 3. Eso fue en el año 83. La gente empezó a arrimarnos fotos de cosas que sacaba. Y dicen, mirá, pasó esto en tal lado. En mi barrio estuvieron haciendo un allanamiento en la casa de fulano, mirá, cargando cosas en los camiones. Bueno, cosas que no salían después en la prensa, pero empezó a aparecer como una vía de comunicación. Dos anormales que andaban ahí en un auto amarillo, que era amarillo además. No, además, era más elegante. Ah, bueno. Era un Morris. Era todo. Era de un amigo que era mecánico, de chatarra, todo podrido por todos lados, pero andaba que era bárbaro. Una foto ¿Está el auto? ¿Está el auto? El Morris está en una foto que yo, en una foto de los semimareños, capaz que está de aquel lado. Ah, puede ser en la otra sala. Sí, en la playa Malvin. Que yo me había bajado en la Rambla, todavía no estaba ensanchada la Rambla ahí en Malvin, y me había trepado un cartel y saqué la fila de autos que había de los semimareños. Que fue un día de gloria, ¿no? Eso de allí fue impresionante. Y bueno, la historia de la foto fueron en realidad poco tiempo, porque fue todo ese boom desde que relata ella que empezó la gente a salir a la calle y aparece desde el primer documento que viene a ser aquello, la primera pedrada, la primera cosa, hasta allí me están corriendo a mí. A ese loco, ¿acá? Sí, el Titán Narvaja. Me marca el petizo que está ahí en el medio, no es por despreciar a nadie. Y salen todos a correrme, me corrieron hasta la Plaza de los 33, ahí abandonaron. Pero ahí, a su vez, para que cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de cómo son las cosas, es decir, es como estemos viviendo. Porque ahí estábamos todos contra los milicos, menos Gallinal y bla bla bla. Pero en la Plaza de los 33 aparece una camioneta blanca con bandera del Partido Nacional y me dice, flaco, tirate. Y yo me tiré para adentro ahí y eran los dos hijos de Fernando Liu, que integraba en ese momento ¿cómo se llamaba la cosa del Partido Nacional? Bueno, el directorio en la clandestinidad del Partido Nacional. Estaba López Balestra, que acá en esta cosa López Balestra se hizo famoso. Porque así como me corrieron a mí acá, eso fue domingo a mediodía. Habían colocado ese guanaco ahí de provocación. Porque venía una marcha que venía por la vereda, domingo a mediodía, y acá llegó frente a la feria de Titán Narvaja. Cuando la gente que venía caminando por la vereda se empezó a cruzar no con esto solamente, sino con republicanas con el escudo ese de plástico, de acrílico, y caminaba hacia el obelisco, en sentido contrario con la gente, como para intimar.
la gente, la señora con la carterita colgada, en ese tiempo se usaba ese tipo de cosas, se cruzaban con los locos y seguían avanzando. Cuando llegó acá, hubo un hecho raro donde aparece de golpe que apalean a ese muchacho que está en una foto por ahí tirado el 18 de julio. Ahí está. Acá, pero estaba en el medio de la calle. Cuando yo lo veo, yo venía caminando por la vereda del otro lado y veo que a lo habían tirado en el piso. Cuando me ven a mí sacarle fotos, lo empiezan a arrastrar hacia lo bestia, nomás, con una pata, y yo seguí clic, hasta que subí, hasta que llegaron ahí. Y cuando me aparecí con los autos que estaban estacionados acá, me vieron aquellos locos de allá y salieron a correrme. Yo era medio loquito, ¿sabes? Yo sí, no importa. Y esto terminó en que los hijos de Oliu, un dirigente del Partido Nacional, me sacaron de esa situación. O sea, como dice ella, en determinados momentos, cuando hablamos de que estamos todos en democracia, somos todos enemigos, tenemos 70 partidos en cada... Hay un objetivo. Un objetivo. Sí, hay un objetivo personal también, porque si Wilson lo hubiera interpretado correctamente y si el frente no hubiera sido tan radicalmente partidizado, en el 71 ganábamos las elecciones. Pero fue un tema de que no nos damos cuenta, a veces estamos todos acá, todos y terminamos a los piñazos por cualquier porquería. Es lo fundamental, es difícil de verlo porque los credos, las cosas, es complicado, pero creo que hay que ir pensando en ese sentido porque de acá no salimos. De acá, ¿cuántos amigos conocidos del barrio, de la cuadra, lo votaron a Cuquita? Y ahora algunos de ustedes dicen, vos lo votaste, como nos decían a nosotros cuando nos criticaban porque habíamos votado al Frente Amplio. Bueno, pero es así, es muy complejo el ser humano, muy complejo la sociedad y la historia nos cuentan eso. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo en especial, pero digo, yo puedo tener anécdotas hasta el día de colegio. Sí, cuando, creo que está en el otro lugar, en el otro espacio, en la otra habitación, cuando el acto en el obelisco, sí. Puede ser que fuiste, no sé si... El que sacó la foto ahí fue Pepe Pla. Yo no saqué que también trabajaba en el semanario aquí. Yo fui, en ese momento, si bien era fotógrafo amateur, era lo único que me quedaba en medio de toda esa desolación. Fotoclub fue lo importante de los lugares de reunión, ¿no? Fotoclub fue un lugar de reunión, en donde no jorobaban, es decir, porque había fotógrafos, gente que iba a hacer clases tomar clases de fotografía, de derecha, de izquierda, todo lo demás, pero lo único importante ahí era cómo revelaba, si le ponía tal cosa, y en aquel tiempo que había que mezclar, y se armaban diferentes grupos, había gente de derecha que convivíamos porque el vino era saludable. Y eso de ahí en el obelisco, sí. Que tú estabas. Esa foto la sacó Pepe Pla, y fue coordinada por la gente de la Democracia Cristiana por un vecino del edificio que está justo en la esquina donde estaba antes el bar Green Park, y ahora creo que hay una farmacia o algo por el estilo. Digo que es algo similar a lo que pasó el 1 de mayo, ¿no? Claro. Digo que fue multitudinario también y que... Por 3. Bueno, y esa foto la saqué yo, pero no la llevé al barro Valle. A mí a veces dicen que tengo suerte. Bueno,
hicimos las fotos del estrado, de la gente, de diferentes lados. Y yo me paré allá y empecé a mirar. Si tú miras de ahí para donde está la Facultad de Medicina y la Facultad de Química, y estaba atrás la fábrica de alpargatas, este es el primer edificio que en la rotonda esa de donde está la Plaza León Martínez. Sí. Esta es la plaza. En aquel tiempo no era todo así. En este costado de acá, donde desemboca, ¿cómo se llama? Ocua. Hay un edificio de ladrillos de 10 pisos. Y bueno, vi eso y me vine para acá. Toqué timbre 7, 8 y 9. Y bajó una señora de lo más entusiasmada. ¡Ah! Tengo sorpresa para usted. Así fue. Estaba divertidísima la mujer. Brum, subimos. Entro al edificio, estaba el balcón allí. Y ahí había un sillón que no se veía por la primera puerta, como si estuviera atrás de aquella chica. Estaba Alvar Roballo de piernas cruzadas. Y yo traspaso el cancel de la puerta. ¡Ay! ¿Cómo le va, Alba? Le digo. Para mí era una mujer muy conocida y fue una colorada, como decía ella, muy emprendedora y todo lo demás. Y por supuesto, enemiga de mi abuelo. Y entonces la saludo, todo lo demás, voy hasta el balcón. Cuando llegué al balcón, o sea, la fotografía se hace también. Le digo, Alba, venga para acá. Era un balconcito como esta mesa. Casi la senté en la punta de ahí, y está apoyada, para poder captar lo que tiene esa foto. Entonces, las fotos se pueden hacer. O sea, vos podés mostrar muchas cosas, porque podía haber sacado un montón de borrachos que había ahí peleándose por el estilo, que yo que sé qué, que excelente, que esto, que es un viejo vendido. ¿Entendés? Porque además, esas cosas llegó a decir la izquierda. ¿Ah? Cuando Sereni propuso desde la cárcel el voto en blanco, ustedes no se saben lo que pasa acá. Bueno, el voto en blanco salió después bárbaro y todo el mundo estaba contentito. Sí. Fotográficamente fue ese periodo en donde nos tocaron cosas importantes, ¿no? Es decir, entonces estamos desde las primeras cosas hasta el último que fue lo de Roslik, que llegamos tarde, fue José Luis a Fragmentos y ya, entonces bueno, sacó eso ahí, después sacó toda una documentación de la indumentaria de los rusos de allá de San Javier y demás, y publicamos muchas cosas de la comunidad que yo personalmente no conocía de eso. Lamentablemente la muerte de Roslik puso San Javier en el mapa, porque no lo conocíamos. No, exactamente, que había una colonia de rusos y que además históricamente eran rusos blancos. O sea, rusos que... Y bueno, Roslik lo que tuvo fue que los rusos le ofrecían becas y sostuvieron la ciudad, pero el tema es de acá. Bueno, fue José Luis, hizo ese tipo de coberturas. Y bueno, y aquello es el entierro de Erro, que era una independiente, de un blanco independiente que se había ido al Partido Nacional. La siguiente foto es cuando se firmó el pacto del Club Naval, que eso en realidad es donde está ahora en la calle 8 de octubre el Ministerio de Defensa. Y ese era Era el esmaco. Era el esmaco.
Y esa es una de las tantas reuniones que nosotros íbamos, nos quedábamos atrás de la reja esperando que salieran, entrevistar a alguno. Bueno, pues aquí es una vista de Montevideo con los muros, con alguna consigna siempre. A ver, vamos a terminar con lo de... Y yo no... Sí. Que me quedé impactado cuando lo dijo, ¿no? Pero el pajarito hacía él mismo las torturas. Sí. Tenía entendido que mandaba. No. Pensé que tenía una orden a alguien. No, pero lo que no... Esas son las cosas que de repente... Esas son las cosas que de repente nos olvidamos. ¿Qué edad tiene Pajarito Silveira y qué edad tiene Gabazo? Tiene la misma edad que nosotros. Ellos habían entrado en la escuela militar. Nosotros entramos en la universidad. Y unos años después nos encontramos en posiciones distintas. Eran tipos de nuestra edad los que nos torturaban. Y claro, había manos. Sí. Pero los tipos que participaron en eso eran los que estaban ahí en las escuelas navales, aeronáuticas. Es decir, no tuvieron un limbo después que terminaron la enseñanza media. Entraron directamente en el ejército y a los 20 años estaban torturando. Claro, es decir, 20 y poco, es decir, pero... Cuando lo dijo... Claro, es decir, yo también me costaba hasta que me di cuenta después de eso. Yo tuve visitas adentro del penal de tipos que habían sido compañeros míos de Facultad de Medicina y me fueron a visitar, flaco, ¿cómo andabas? ¿Precisas alguna cosa? Me fueron a visitar. Uno era Casamayú, te lo puedo decir porque ya se murió. Pero esas cosas pasaban en el penal también. O sea, no todos los milicos eran una porquería, no todos los milicos eran torturadores, las cosas. Y bueno, pero no sabemos nada. ¿Y por qué nosotros no hablamos? Yo lo pregunto todos los días en Crisol. Crisol es la organización de los expresos políticos. Y bueno, mañana tenemos clase de ajedrez en Crisol. Todos los miércoles, clase de ajedrez, 100 pesos por clase. ¿Entendés? Entonces, claro, pero tenemos que vivir los expresos. Y vivimos, y la colectividad es esa, es decir, mi lugar de referencia es ese. Yo porque sigo siendo medio normal, ni siquiera todavía estoy jubilado y sigo haciendo cosas, pero ¿funciona? Sí, se escucha. Es que hay que poner una mano. Y la foto ahí de las llamadas, a mí me pone la historia ahí como estudiante, porque cuando usted estaba hablando recién, los movimientos estudiantiles habíamos optado por eso, por meternos en la llamada, en todo lo que era el carnaval. Sí. Y no usábamos pilas, seguro que se usaban las pilas para todo. En aquel tiempo las pilas en desuso, había que guardarlas. Ah, sí, claro. Hacíamos un bolsillo, un cinturón. Ustedes disculpen, pero yo tengo algún problema en la baña. Le voy a preguntar al médico después. Adelante. Yo también pienso. Bueno, llegaste ahí para seguir.